¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. El tema de hoy es la velocidad de la luz. Claro, también con ello vamos a ver la refracción de la luz y la ley de Snell, pero vámonos por partes, ¿no? Bueno, les recuerdo, soy el profesor José Luis y vamos a iniciar. En cuanto a la velocidad de la luz, conocen ustedes perfectamente que es de aproximadamente, sin un error significativo, de 300.000 kilómetros sobre segundo, o en metros sobre segundo sería de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Muy bien, también se sabe que la velocidad de la luz es constante, independiente del movimiento del emisor. Ahora, la velocidad depende del medio, la velocidad de la luz depende del medio, es decir, en el agua, vean cómo se reduce a 225.000 kilómetros sobre segundo prácticamente, en el aire, como les dije, prácticamente 300.000 kilómetros sobre segundo, en el benceno, en el etanol, vidrio, cuarzo, como ven, en diferentes medios, bueno, se reduce la velocidad de la luz. Solo en el aire es prácticamente la velocidad en el vacío, como decíamos, 300.000 kilómetros sobre segundo. Y a manera de ejercicio, bueno, nos preguntan cuál es el espesor de una capa de hielo donde se hace pasar un rayo de luz y nos dan el tiempo que tarda. Entonces, en la ecuación de velocidad, que es distancia sobre tiempo, despejamos la distancia recorrida por ese haz de luz. Entonces, el tiempo está dividiendo y pasa multiplicando, entonces la distancia o el espesor de hielo en este caso va a ser igual a la velocidad de la luz por el tiempo. Ahora la velocidad de la luz en el hielo es de 229.182 kilómetros sobre segundo multiplicado por el tiempo que tardó la luz en atravesarlo y nos da como resultado que el espesor de esa capa de hielo va a ser de 4.58 kilómetros. Muy bien, ahora la refracción de la luz. Ya una vez que hemos establecido que la velocidad de la luz depende de la densidad del medio en el que se desplaza, bueno, viene esto que es la refracción de la luz y no es otra cosa más que una relación de velocidades, es decir, la refracción de la luz es el cambio de velocidad de la luz al pasar de un medio a otro, ¿ok? Y podemos decir que la luz, por ejemplo, si pasa de aire a agua, sufre una desviación, no se sigue derecha, sino que sufre una desviación. Ahora hay que aclarar que esta refracción generalmente, bueno, de hecho es así, es una ley, que si pasa de un medio ligero a uno más pesado, a uno más denso, como se hace más lenta la velocidad de la luz, se acerca a la normal. Caso contrario, cuando, por ejemplo, en esta figura, si pasara de agua al aire, entonces se alejaría de la normal. La normal es esta línea perpendicular a la superficie. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados, ¿sí? Y se toma como referencia para medir los ángulos. Los ángulos siempre, tanto del rayo incidente como del rayo refractado, se miden a partir de la normal. ¿Ya vieron? A partir de la normal. ¿Ok? Bueno, una vez establecido lo anterior, vamos a ver las leyes de la refracción. La primera ley es que tanto la normal como el rayo incidente y el rayo refractado están en el mismo plano. Y la segunda ley es lo que ya les mencionaba, que cuando la luz pasa de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, se va a acercar a la normal. Pero cuando es al revés, cuando pasa de un medio de mayor densidad a uno de menor, se va a alejar de la normal. Recuerden que la normal es una línea imaginaria que parte en dos, la superficie donde incide el rayo de luz. Es decir, tiene un ángulo de 90 grados con esta superficie. Muy bien, el índice de refracción, aquí está, es una relación de la velocidad de la luz en el aire o en el vacío, que lo podemos tomar como 300.000 kilómetros sobre segundo, entre la velocidad de la luz en el medio. Es decir, si nosotros conocemos el índice de refracción, podemos calcular la velocidad en el medio. O si conocemos la velocidad en el medio, podemos calcular el índice de refracción. ¿Está claro? Bien. Aquí está una tabla de varios índices de refracción. Si se fijan, hay varios, tanto sólidos como líquidos. ¿Sí? Está el agua, está la acetona,
En el caso de los sólidos está el diamante, el vidrio de cuarzo, y ahí viene el índice de refracción. Pueden notar que todos los índices de refracción son mayores a 1. ¿Por qué? Porque recuerden que el índice de refracción, miren, recuerden que el índice de refracción es una relación de la velocidad de la luz en el aire o en el vacío, que es su valor máximo, entre una velocidad menor, que es la velocidad en el medio, o que puede llegar, casi siempre es menor, a menos que relacionáramos la velocidad en el vacío con la velocidad en el aire, pues nos da 1. Pero en este caso, si lo relacionamos con cualquier otro medio a excepción del aire, pues nos va a dar un número mayor, 300.000 kilómetros sobre segundo, sobre un número menor, que es la velocidad en cualquier otro medio. Por eso es que el índice de refracción siempre va a ser mayor a 1, de hecho va a estar entre 1 y 2. No tiene unidades, obviamente, porque estamos dividiendo velocidad entre velocidad, entonces las unidades se eliminan. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Snell? Nos dice que el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción son inversamente proporcionales a los índices de refracción de en sus respectivos medios. Es decir, aquí está, miren, es seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado va a ser igual al índice, como dice ahí, inversamente proporcional al índice de refracción del rayo refractado entre el índice de refracción del rayo incidente. Ahora, si reordenamos, si se fijan, si el índice de refracción 1 lo pasamos al lado izquierdo y el que está aquí dividiendo el seno del ángulo refractado lo pasamos del lado derecho, nos queda que el índice de refracción del rayo incidente por el seno del ángulo del rayo incidente va a ser igual al índice de refracción del rayo refractado por el seno del ángulo del rayo refractado. Recuerden que los ángulos se toman como referencia desde la normal. Recuerden esa figura, ¿no? Ahora, aquí dice claramente que tanto θ1 como θ2 son los ángulos de incidencia y refracción respectivamente. Y en el caso de N1 o N2 son los índices de refracción de los rayos incidente y refractado también, respectivamente. Esta es la ley de Snell. Es simplemente una relación de ángulos con la refracción. Pero, ¿cómo se utiliza, no? Aquí está la ley de Snell de una forma más concisa, y es que si tomamos en cuenta que lo que les mencionaba, ¿no? Que si consideramos que el índice de refracción en el aire es 1, entonces, vean, este lo podemos quitar porque vale 1, es decir, 1 por el, pues nos queda así. Y de aquí despejamos el índice de refracción 2. Entonces nos quedaría una relación de seno del ángulo incidente 1 entre el seno del ángulo de refracción. ¿Ya vieron? De esta manera podemos conocer el ángulo, ya sea del rayo incidente o el ángulo del rayo refractado con respecto a la normal. Miren lo que les mencionaba. Aquí está la ley de Snell. Si pasa de un medio ligero a uno más pesado, se vuelve más lento y por lo tanto la desviación se acerca a la normal. Caso contrario, cuando pasa de un medio pesado a uno ligero, vean cómo se aleja de la normal. Aquí está la normal, se aleja. ¿Ok? Es de una forma más específica la segunda ley de la refracción. Ahora, ejercicio. En este ejercicio dice que un rayo de luz incide sobre una de las caras planas de un rubí, formando un ángulo de 40 grados. Ahí está el ángulo de incidencia, ¿sí? Luego dice que determines el ángulo de refracción. Y te dan, obviamente, como se trata de rubí, si vemos la tabla, nos da que el índice de refracción en el rubí es de 1.767. Entonces tenemos como dato el ángulo de incidencia con respecto a la normal, que es de 40 grados. Tenemos el índice de refracción en el rubí, recuerden que es una relación de velocidades, que es 1.767 sin unidades, y nos están preguntando el ángulo de refracción con respecto a la normal. Tomamos nuestra ley de Snell, que es una relación de
seno de ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado, y de aquí vamos a despejar este. Si se fijan, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y por lo tanto el índice de refracción va a quedar multiplicando, va a pasar dividiendo. Aquí está, miren. El seno del ángulo refractado va a ser igual al seno del ángulo incidente entre el índice de refracción. Entonces tenemos que sacar el seno de 40 grados, que nos da 0.64, y lo dividimos entre el índice de refracción. Nos va a dar un número, en este caso 0.36. Ahora, esto recuerden que este no es el ángulo, este es el seno del ángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es con nuestras calculadoras, que por cierto, estas calculadoras modernas, pues ya nos lo dan prácticamente directo, nada más aplicamos inverso seno del ángulo, es decir, inverso seno de 0.36, y ya nos va a dar el ángulo. Antes en mi época, bueno, teníamos que usar tablas, ¿no? No olvídense, algunos incluso llegaron a utilizar, bueno, a mí todavía me tocó que me lo enseñaran, la regla de cálculo. Pero ustedes, bueno, ya tienen todo ahí a la mano, ¿no? Nada más es saber utilizarlo. En este caso, repito, el seno del ángulo que encontramos es un número, 0.36. Lo que tenemos que hacer para encontrar el ángulo, porque este es el seno del ángulo, 0.36, para encontrar el ángulo aplicamos, no sé cómo venga en su calculadora, si seno a la menos 1 o seno inverso o inverso seno, pero ponen 0.36 inverso del seno y nos va a dar el ángulo. En este caso nos va a dar 21.10 grados. Y recuerden, este sería el ángulo de refracción, es decir, el ángulo de desviación del rayo de luz con respecto a la normal. ¿Ok? Bueno, pues espero que esta explicación les sirva, espero que haya sido yo bastante claro, y pues no me queda más que agradecer su atención, y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.